consejera de Voz Experta, muchas gracias por estar aquí. Catalina Delgado, Director Public Affairs in Invenergy. La licenciada Celina Fernández, Directora General de Index Nuevo León. Y María, socia fundadora de MERO. Es un gusto estar aquí el día de hoy y más en este importante día, el 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como sabemos, pues este sector ha sido dominado por mucho tiempo por hombres y me complace compartir panel con expertas, con líderes, con grandes trayectorias que hoy nos van a poder compartir parte de su experiencia y de todo lo que han hecho en este sector, principalmente en el tema de la transición energética. Entonces me gustaría comenzar con la maestra Shirley preguntándote, dado tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los dos principales obstáculos culturales o sistemáticos que aún enfrentan las mujeres con alta cualificación para acceder a posiciones de liderazgo y consejos de administración en el sector energético mexicano? Gracias, muy buenos días a todos. Primero que nada, un gusto estar con ustedes en este panel en específico, porque este es el tipo de temas que de inicio se estigmatiza que son solo para mujeres. Entonces me da mucho gusto ver también a todos los varones que nos acompañan el día de hoy, porque el tema es mutuo, la vida es así, es hombres y mujeres al mismo tiempo, entonces vale la pena que el tema sea platicado entre todos. Muchas gracias a mis compañeras feministas, un gusto estar con ustedes aquí, a la Secretaría de Salud Energética, al Gobierno de Tamaulipas por la invitación. Y lo resalto porque este tema me gusta mucho que se esté tocando también desde el punto de vista del gobierno, que lo estén poniendo sobre la mesa para que se discute. Y comentábamos antes de iniciar el panel que la posición de la mujer, entonces ya no la pregunta, la falta de visibilización y de la oportunidad de llegar a posiciones de liderazgo es algo que hemos visto recurrentemente en el sector de energía y también en el sector manufactura, justo lo estábamos comentando. Los sectores técnicos tradicionalmente se enfocan a las capacidades masculinas, y esto sucedió hace por muchos años, en épocas anteriores, generaciones anteriores, sobre todo era lo común. Pero el día de ahora, lo que sí observamos, y también lo digo como consejera justo de una asociación de mujeres en energía, que nuestro propósito principal es visibilizar a las expertas que sí hay en este sector, es la falta de la infraestructura para que esto se pueda dar. La falta de visibilización es lo más importante, pero sobre todo tomando en cuenta una falta de confianza. También lo hablábamos que antes, empezando a trabajar en este sector, las que llevamos muchos años, no se dan idea de por lo menos de mi edad. Cuando empezabas a estar en foros, como tocó muchas veces, estoy hablando de hace 20 años, por ejemplo, en el sector, pues te decían, a ver, la niña, ¿qué opina, no? La niña que tome notas, y yo de, no soy la niña, yo soy abogado y tengo una base en economía y me preparé para estar tanto en gobierno como en iniciativa privada y poder asumir desde la experiencia el puesto. Pero era muy recurrente, entonces sigue faltando esa falta, sigue dándose esa falta de confianza de que las mujeres contamos con las capacidades, no solamente duras y blandas, como se dice, o sea, no solamente que tengas la preparación, sino que además vas a tener la capacidad para asumir el liderazgo, porque si algo tristemente sale mal y te puedes molestar, se toma como, esta señora trae algún tema emocional, ¿no? Y por el contrario, si un señor se llega a molestar estando en un puesto de responsabilidad, lo toman como muy normal, ¿no? Es que él tiene liderazgo, es que él es un buen jefe. Y se toman ese tipo de cualidades muy diferentes, siendo si es una mujer la que está a cargo o si es un hombre el que está a cargo. Entonces, eso me parece que es algo importante que puedo observar que falta, y también una falta de estructura de sostenimiento, porque a la mujer en esta sociedad y en muchas otras, si estás a cargo de nuevo de un puesto de responsabilidad, puedes tener la estructura laboral que te pueda soportar un equipo, de nuevo eso sigue siendo un reto sacarlo adelante, pero no existe la estructura familiar o social para soportarte. Esto lo vimos muchísimo en pandemia. Las mujeres son quienes principalmente perdieron su trabajo o quienes decidieron renunciar para seguirse haciendo cargo de
o de los hijos o de los papás, dado que nos quedamos sin esos mecanismos de guardería, estancias y demás. Entonces, esa estructura sigue faltando y se sigue dando por hecho que es la mujer la que se tiene que hacer cargo de todo eso. Entonces, lograr un equilibrio entre estos dos mundos sigue siendo un reto actualmente, aunque vemos que sí hay avances, pero vale la pena ponerlo de manifiesto en foros como este para tomar conciencia de todo, sobre todo para impulsar a las nuevas generaciones y para poder seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias. Como lo comentas, sí siguen siendo muchos retos y como mujeres luego tienes que cambiar de rol, ¿no? El rol de mamá, el rol de amiga, el rol de esposa, el rol de trabajadora, el rol de jefa, entonces sí siguen siendo distintos retos. Ahora me gustaría pasar contigo, María. En cuestión de MER, sabemos que es clave en la comunidad. ¿Cómo pueden las redes de apoyo y networking impulsar de manera efectiva la formación de una nueva generación de líderes femeninas especializadas en las tecnologías de transición energética? Bueno, muchas gracias por la invitación que se ofrece aquí. Yo soy María Mayendía, soy socia fundadora de MER y además soy CEO de una empresa de desarrollo de proyectos de energías renovables. Y bueno, antes de entrar en tu pregunta, quería coincidir más contigo, Shirley. Y además creo que otro tema que nos encontramos las mujeres es que quien sigue estando en los puestos directivos o los consejos siguen siendo hombres y ellos siguen pensando que a lo mejor nosotras no queremos asumir esa responsabilidad porque, bueno, es madre, tiene que ocuparse de los hijos, cómo llevamos, y nadie nos ha preguntado, oye, ¿quieres asumir esa responsabilidad, no?, de llegar a puestos, ¿no? Entonces, desde MER yo creo que apoyamos, en la asociación lo que hacemos es damos visibilidad a toda la gente y decimos, oye, que aquí estamos mujeres que sí que llegamos, que se pueden asumir roles operativos, roles técnicos, roles de consejeros, roles de CEO, que tradicionalmente han estado en hombres, ¿no? Pero que aquí estamos mujeres que veáis que sí que se puede llegar y que además os apoyamos, ¿no? Yo creo que en las redes de networking, en MER, el networking es una herramienta maravillosa, te ayuda a conectar, a conocer, a ver lo que se hace en el mundo, lo que está hablando la gente, las mujeres, lo que sentimos, a lo que nos enfrentamos día a día, ¿no? Y la verdad es que, bueno, desde MER, con cursos de mentoring, apoyamos no solo a niveles de dirección, a todos los niveles, ¿no? Pero es tan importante. A mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo hablar con mis compañeras y decir, oye, me enfrento a una situación, cuando yo llegué a ser CEO, dije, oye, me enfrento a una situación en la que no sé cómo manejarla. Quiero asumirlo y no sé cómo manejarlo, ¿no? Pues ahí está mi red de apoyo, MER, compañeras, les digo, chicas, oye, ¿qué pasa? Me encuentro con esto, ¿cómo puedo avanzar? ¿Qué hago? ¿Qué me aconsejáis? ¿Cómo debo actuar? ¿No? Y tienes el ejemplo, porque ya alguien ha llegado antes que tú y te enseña con el ejemplo, ¿no? Y eso es valiosísimo, porque no llegamos desprotegidas, ¿no? No llegamos así bueno, digo, utilizar una expresión muy española, a porta gallola, ¿no? Ahí, ¿no? Ya llegamos con esa red de apoyo que nos da MER, ¿no? Sí, claro, y eso es algo que te transpira confianza y seguridad, ¿no? Y ya seas hombre o mujer, siempre en un trabajo vas a asumir nuevos retos y responsabilidades, pero qué mejor hacerlo con un equipo o con un grupo de amigas con las que puedes ir avanzando. Totalmente, totalmente. Y además surgen muchísimas oportunidades de negocios, de trabajo, de todo, ¿no? Sí, ha pasado en experiencias que muchas te conocen de otros lados y dicen, no sabía que trabajabas en el sector o yo no sabía que tú hacías lo mismo que yo, ¿no? A veces nos conocemos de otros lados, pero no sabemos que estamos en el sector o haciendo trabajos que pues pueden ser conjuntos. Ahora paso contigo, Catalina. Desde la óptica de las empresas de generación privada como Invenergy, ¿qué políticas públicas o marcos regulatorios deben promoverse para asegurar que las mujeres tengan una participación equitativa en la cadena de valor de los grandes proyectos de energía renovable? Muchas gracias por la pregunta, Daniela. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel y a los panelistas por esta discusión tan interesante. Pensando en participación equitativa, pues como que el problema de la participación equitativa es que hay un problema de representación, ¿no? De las mujeres no estamos accediendo
De igual manera, a las exposiciones directivas, a las exposiciones técnicas, que ya destacaron acá Shirley y María. Y pues eso es súper evidente, digamos, en un foro como este. Creo que este salón es una excepción, porque tenemos como algo pareja la participación hombres y mujeres, ustedes caminando por los corredores, entrando a un salón. Nada más en el podio de inauguración de ayer, la participación era como de 4 hombres por cada mujer. Y esto es algo que se replica a lo largo de la industria. Creo que es un gran avance que haya 4 hombres por cada mujer. En esta ocasión como moderadora de esta sesión. Nos complace con cada uno de ustedes y por supuesto de nuestro ponente. Y me voy a proponer leer su semblanza. Del lado. Hay que hablar más fuerte. Lip sync. Bueno, decía que el 4-1 de ayer no está de todo mal, porque hace 10 años estábamos quizás en 0 mujeres ahí paradas. Y esto es algo que pues, tristemente también se replica en las empresas, ¿no? Donde yo trabajo, la proporción es más o menos semejante, pero pues hay que tener en cuenta cómo está esa distribución, porque en el corporativo es mucho más parejo. Somos como casi 2-3 hombres por cada mujer, ¿no? En las plantas ya la cosa es distinta. En las plantas, ahí tenemos una planta donde es 4-1, tenemos otra planta donde es 13-0, tenemos otra planta donde es 6-2. En fin, son proporciones que van variando, pero que claramente en las plantas en posiciones técnicas y operativas no existe esa equidad, esa paridad o esa representación femenina, ¿no? En los corporativos pues, hay que darse cuenta que pues, las mujeres tienden a concentrarse más en posiciones administrativas. Y esa evolución de mujeres pasar de posiciones administrativas a posiciones más técnicas, operativas, a posiciones de liderazgo, pues está tomando tiempo. Y ya yendo a tu pregunta concretamente de qué se puede hacer de ahí para atrás en términos de políticas públicas, para mí la número 1 es reconocer los sesgos culturales y romper esos estereotipos de género. Por ejemplo, el simple hecho de que menos mujeres accedan a carreras técnicas tiene que ver un poco con la formación de las niñas, de familia, de nuestra sociedad. Si a una niña desde chiquita le decimos, estás muy linda en tu vestido, no te salgas a ensuciar, no juegues con eso, no juegues con eso otro, quédate con las muñecas, las herramientas y la ensuciada y las revolcadas para los chicos. Entonces las niñas como que se van encasillando, se van perfilando hacia otro tipo de carreras, hacia otro tipo de decisiones que no necesariamente reflejan sus capacidades, porque sabemos que pues, las mujeres han llegado y han llegado muy lejos y no es un tema de capacidades, es un tema de roles de género que pues, no tienen un fundamento real, ¿no? Entonces creo que esa es la primera política pública que debe pues, promover esa paridad entre hombres y mujeres desde muy temprano, porque estos estereotipos empiezan a armar desde que son muy pequeños los niños y las niñas. La siguiente quizás sería pues, un desarrollo de talento con enfoque de género, pensando justamente en que las mujeres puedan acceder a posiciones técnicas e idealmente vincular esto con proyectos reales, ¿no? No es como en genérico necesitamos mujeres ingenieras no sé, en energías renovables, sino pues, ¿por qué no pensar en proyectos concretos en, no sé, un estado como Tamaulipas, en su potencial eólico, la Universidad de Tamaulipas enfoque, y sé que lo hacen, enfoquen los programas formativos avanzados, técnicos y universitarios en ese tipo de carreras que se van a estar demandando para proyectos reales. Y en términos de lo regulatorio y demás, es muy ad hoc con el nuevo marco normativo que estamos gestionando en México, a partir de la reforma constitucional de octubre del año pasado, la nueva ley del sector eléctrico, el nuevo reglamento. Todos estos cambios están detonando nuevas formas de asignación de proyectos. Viene una convocatoria para proyectos renovables, va a haber nuevos sistemas de asignación para participación en inversiones mixtas con la CFE, y no sabemos del todo bien cómo se van a terminar adjudicando o asignando esas contrataciones hacia las empresas privadas.
privadas, ¿no? Sabemos que de años para acá vienen hablando del contenido nacional como una variable relevante en estos procesos de asignación. ¿Por qué no hablar de paridad de género o de empresas que promuevan la equidad o la transparencia salarial o este tipo de prácticas que pues, la sociedad debe valorar de alguna manera y que eso también se podría reflejar en darle un premio a ese tipo de participaciones, ¿no? También una mayor certeza regulatoria, un marco normativo que es estable, con reglas claras, pues también le va a permitir a las empresas invertir no solamente en infraestructura, sino también en el desarrollo de ese capital humano y en carreras mucho más sólidas, continuas y estables para mujeres y hombres, ¿no? Aquí, aprovechando tu comentario que nos mencionabas el ejemplo de los hombres en las plantas o en los lugares más técnicos, desde tu experiencia o tu perspectiva, ¿es porque las mujeres no se postulan a ese tipo de trabajos o es más del sector que todavía sigue dudando de las mujeres? Es una mezcla de ambas, pero creo que es un poco más el tema de no hay suficiente formación de mujeres en ese tipo de áreas. Entonces, si tienes un pool para escoger, debe ser como 95% hombres, 5% mujeres. Y creo que esa distribución se representa también en las contrataciones que hacemos. Pero de entrada, el gran problema es que no existen suficientes mujeres con ese tipo de capacidades. Y pues, eso nuevamente me lleva al punto anterior. ¿Por qué no están tomando esas carreras? ¿Por qué no están decidiendo irse por ellas? Volvemos al tema de los estereotipos y los roles de género. Sí, y lo menciono porque igual veo que aquí hay algunos estudiantes y también sí hay estudiantes que están ya en este tipo de carreras que no tengan miedo, ¿no? A postularse, que a veces también pasa eso, que justo por este pensamiento que se tiene de es que los hombres les dan más trabajo, no tengan miedo, y pues sabemos que las mujeres tenemos las capacidades y cumplimos con todas las habilidades, y no es por presumir, pero a veces hasta más, ¿no? Bueno, ahora voy contigo, Celina. INDEX representa al sector manufacturero y exportador. ¿De qué manera la inclusión de mujeres en puestos clave está influyendo en la eficiencia, competitividad y adopción de tecnologías limpias en las empresas de la industria de Nuevo León? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, o buenos días todavía. Gracias al Gobierno de Tamaulipas por crear estos espacios, sobre todo a la Secretaría de Energía, porque son muy importantes estos foros de diálogo, seguir promoviendo y trabajando en los diferentes contextos. Y bueno, desde la industria manufacturera de exportación, en la cual yo represento, vemos lo que es Nuevo León, Coahuila y parte de Tamaulipas. Albergamos más de 300 empresas manufactureras en la asociación, en la cual somos nosotros voz y representación de ellas mismas. En cuanto al rol de las mujeres, vemos una industria manufacturera que está muy asociada a hombres, fierros, maquinarias, y en el cual el 30% de la población en la empleabilidad en la manufactura son mujeres. Entonces, estamos hablando que un 30 contra un 70%. Si hablamos en puestos de liderazgo, en puestos de toma de decisiones, menos del 10%. Y de CEOs o puestos ya más jerárquicos, pues el menos del 7%. Sí, un ejemplo, en nuestro consejo todavía no ha habido una presidenta mujer dentro de la manufactura. Estamos trabajando, esperemos que el año que entra. Ahorita hay una vicepresidenta de una empresa del cual no lo representa. Hay muchos retos que tenemos, pero también muchas oportunidades. Hemos estado impulsando, y ahorita hablando de esta red de apoyo, el Comité de Mujeres en la Manufactura dentro de INDEX Nuevo León o dentro de la asociación, sobre todo para esto, para impulsar, para hacer mentoría, para dar capacitación especializada, diseñar programas que puedan ayudar a las mujeres a seguir creciendo dentro del área de la industria, desde piso a ir subiendo a supervisión, y bueno, y ir subiendo dentro de cualquier rama del sector manufacturero. Ha sido un reto, vemos
muy buenos resultados al momento cuando se incluye una mujer dentro de liderando algún área dentro de la industria. Por ejemplo, en producción estamos teniendo un programa donde estamos midiendo la capacidad o la respuesta o el desarrollo cuando una mujer está liderando el área, y hemos notado hasta una reducción del 12 al 18% de scrap dentro de la producción. Entonces, y bueno, los estudios nos lo indican, grandes números demuestran que una mujer puede seguir creciendo, o el cuidado o la atención o la aplicación de lo que tenemos la capacidad de las mujeres de hacer multitask, lo vemos en las respuestas, en los números. Entonces, dentro del comité de manufactura, creando programas de desarrollo a la mujer, abriendo oportunidades, abriendo brechas. Nos falta mucho por hacer, evaluando también estos salarios competitivos que puedan sobre todo estar diseñados a las capacidades y que no esté estigmatizado por ser hombre o por ser mujer. Creo que llevamos mucho avance. Hace poco estuvimos en una misión laboral por otros países viendo qué programas están las empresas adoptando o sobre todo para seguir incluyendo en el sector de energía a mujeres. Y bueno, vemos que como quiera México no está tan rezagado, y lo vemos pues teniendo la primera mujer presidenta en México. Creo que vamos avanzando, hay mucho por hacer, pero es bien importante esta red de apoyo, seguir construyendo juntas este crecimiento gradual. Sí, como bien lo comentas, esto es bueno, ¿no? Tanto en el sector público y el sector privado ya vemos un avance. Por ejemplo, en el Senado y en la Cámara de Diputados también las presidentes de las comisiones de energía son mujeres. Aquí un ejemplo tenemos a la doctora Mar, que es la primera mujer directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, y como así pues existen diferentes instituciones y en el sector privado donde ya están creyendo más, confiando en las mujeres, y pues las mujeres somos el futuro, ¿no? Como bien se menciona. Y continuando con este tema de los números, me gustaría pasar contigo, María. ¿Qué indicadores o métricas de diversidad e inclusión debería el sector energético mexicano adoptar de manera obligatoria para medir el progreso real de equidad de género, y cuál debería ser la materia ideal de participación femenina en puestos directivos para 2030? Pues mira, qué pregunta tan interesante, porque yo siempre he sido muy reacia al tema de números, cuotas de género, etc. Pero la verdad es que con los años he aprendido de que son necesarias. Son necesarias porque de por sí nuestros sesgos, que hablabas antes, Catalina, no nos permiten muchas veces ver capacidades o dejar entrar a mujeres en el sector, o etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, al final creo que las cuotas también son una herramienta para iniciar, no son la única herramienta. Creo que hay que añadir a las cuotas, hay que añadir cuotas a lo mejor especializadas o con técnicos con un porqué, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el caso de México, sí creo que llegar a un 30% de mujeres en espacios directivos está bastante alineado con los objetivos de los países de la OCDE, y México debe llegar a eso, ¿no? Debe intentar llegar a un 30% de mujeres en puestos directivos y de consejeros, ¿no? Eso me parece básico. Y luego, bueno, en otros niveles, quizá un poco más abajo, ser más agresivos, intentar llegar al 40-50% de las cuotas, ¿no? Pero eso tiene que ir alineado a la creación de talento. Tenemos que ser capaces, para llegar a estos números, o sea, no vamos a llegar en cualquier momento y ponemos ahí a alguien, no. Tenemos que empezar desde abajo, las universidades, colegios, universidades, haciendo crecer a esas niñas y dándoles visibilidad a que se puede llegar a esas posiciones, ¿no? Y a esos números, ¿no? Y por eso todo empieza desde la base. Nosotros, por ejemplo, hace ya unos años que lo tenemos implementado, pero todo esto empezó un proyecto de construcción de un parque eólico que estaba financiado por el BID. Estábamos construyendo el primer proyecto eólico en Perú, en
un municipio pequeñito, 50.000 habitantes, minero además, en el que pues, el rol de la mujer era ama de casa, ¿no? Y el BID nos puso un reto como empresa y nos dijo, necesito que encontréis a una sola mujer que sea capaz o que desempeñe un puesto operativo técnico, ¿no? Y pues encontramos una mujer grubista, ¿no? Entonces, no sabía, pero le gustaban los coches, sabía de mecánica, había manejado y tal, y tomamos a esa chica, le dimos formación y le dimos trabajo para que pudiera desarrollarse profesionalmente y luego siguió trabajando en el parque porque ya tiene formación técnica y ya puede hacerlo. La verdad es que fue un trabajo titánico llegar a esa persona, pero si no nos ponemos ese objetivo, no vamos a llegar a cumplir objetivos mucho más ambiciosos, ¿no? Entonces yo creo que así a nivel macro, lo que decía antes, ¿no? Un 30% de mujeres, pero las que estamos en energías y en puestos de manufactura, debemos marcarnos objetivos, y las que tenemos posiciones con funciones de decisión, de toma de decisiones en selección de personal, debemos marcarnos ese objetivo internamente de decir, oye, necesito una persona técnica por cada proyecto, una mujer ingeniera, una mujer grubista, una mujer en todas las áreas que compone un proyecto, desde el desarrollo hasta la operación, marcarnos ese objetivo e intentar conseguirlo, y si no lo podemos conseguir porque no tenemos perfiles, pues hacer acuerdos con las universidades para desarrollar, oye, sé que dentro de un año voy a necesitar un perfil de una ingeniera que sea jefe de obra para construir una planta fotovoltaica, y hablar con las universidades para que nos ayuden a generar esos espacios de formación que luego a ti te permita llegar a cumplir tus objetivos, ¿no? Creo que eso es básico, creo que es importantísimo. Las tasas de presencia femenina en carreras técnicas afortunadamente va creciendo, pero sigue siendo insuficiente, y las tasas de abandono son altísimas. ¿Por qué? Pues porque queremos tener hijos, porque etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final las labores de casa nos llevan, o por sesgos que tienen nuestros familiares, nuestros esposos, etcétera. A mí me ha pasado una cosa en mi casa, ¿no? Tengo 2 hijas, 2 mujeres, la mayor tiene 13 años y le encanta jugar al fútbol. Y mi marido hace 2 años no concebía que mi hija jugara al fútbol. Y decía, ¿y cómo va a jugar al fútbol? Y encima en un equipo mixto, con hombres. Y yo le decía a mi hija, mamá, bueno, es que sí, a lo mejor y tengo que buscar otro equipo. Y yo, no, o sea, que nadie te diga que tú no puedes hacerlo. Jamás, no permitas, ni siquiera tu padre ni tu madre, permitas que te digan que tú no puedes jugar al fútbol o que tú no puedes llegar a lo que tú quieras. Hazlo, si luego, oye, vemos otras opciones mejor, pero no permitas que te diga que no puedes, ¿no? Y eso empieza por nosotros, por las casas, por las familias, ¿no? Sí, claro, y es algo que igual iba a comentar, o sea, esa red de apoyo es indispensable para que uno pueda seguir creciendo y avanzando, y de igual forma el ejemplo, ¿no? Porque así como ustedes para sus hijas también lo pueden ser un ejemplo para sobrinas, para amigas y demás, que en lo particular me ha pasado, o sea, tengo mujeres, amigas del sector que son un ejemplo y me impulsan todo el tiempo y me están apoyando, y yo más chica puedo igual seguir apoyando. A veces se me acercan, en un evento pasado se me acercó una chica que vi hace un año, ¿no? Era un evento de abogados y me dice, oye Dani, yo estoy estudiando la maestría porque tú me recomendaste, y así. Y dije, ay, qué padre, ¿no? O sea, con palabras o pequeñas acciones podemos ir impulsando a otras personas. Felicidades. Ahora voy contigo, Catalina. ¿Qué mecanismos internos, mentoría, han comprobado ser más efectivos para detener y acelerar la carrera de las mujeres jóvenes en las áreas técnicas dentro de las empresas de energía? Bueno, yo creo que ahí es importante destacar que son como 2 capas de apoyo. Uno es el de la mentoría, pero para que sea una mentoría significativa tiene que tener contenido. Contenido implica como transferencia de conocimiento, no solamente acompañar a alguien y decirle mira por acá o no, sino enseñarle, digamos, en un proyecto de generación, vincular a esa persona y que conozca toda la cadena, así se hace el desarrollo, así se hace la construcción, pero con un involucramiento real, un acompañamiento, ¿no? Con transferencia de conocimiento, que creo que es la parte más importante.
Y esa sería la primera capa de preparar ese talento. Y luego está la más complicada y creo que es a la que las mujeres tenemos menos acceso, que es la del sponsorship o el patrocinio, ¿no? Y eso te involucra como no solamente la preparación del talento, sino también apostar por ese talento y hacerlo públicamente, o sea, recomendar a una persona, decir, estás buena para esto, tenla en cuenta para este proyecto, no solamente llevarla de la manito, sino simplemente apostar por ella y tal vez es la capa más complicada para nosotras las mujeres, porque implica que alguien esté apostando su capital político por una, ¿no? Y esa parte pues es un poco más comprometedora. Pero funciona definitivamente, y lo digo a partir de mi experiencia personal. He contado con mentoras y sponsors maravillosos que me han ayudado bastante a avanzar en mi carrera. Creo que también desde el ámbito corporativo es importante romper con otros estereotipos. Este lo mencionaba Shirley hace un momento y era el tema de la corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad en el cuidado, particularmente porque siempre se asume, y este es otro gran estereotipo, que son las mujeres las encargadas de cuidar a los niños, de cuidar a los familiares enfermos, de cuidar a los adultos mayores. Y son actividades que toman tiempo y son actividades familiares, y las familias no son solo integradas por mujeres, sino que también hay hombres que pueden participar y pueden colaborar. Y en la medida en que las empresas entiendan y lo vinculen a su cultura corporativa, que los hombres también necesitan cierto grado de flexibilidad para contribuir a estas tareas, pues va a ser mucho más favorable también para las mujeres, para que les pongan un poco más de tiempo para avanzar sus carreras, para tiempo libre, para lo que sea, pero que no es una responsabilidad única de las mujeres. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Pues muestra. Yo, bueno, quería, a lo que comentas, Catalina, yo, quería hacer un comentario porque en España hace ya casi 5 años que se implementó lo que aquí llamáis la incapacidad por maternidad. Es simétrica para hombres y mujeres, son 16 semanas para mujeres y 16 semanas para hombres. Y la verdad es que cuando lo pusieron, yo al principio pensaba, pues qué tontería, porque yo como madre, yo quiero estar con mis hijos. Pero desde el punto de vista de un empresario, ahora los empresarios no tienen ningún punto discriminativo para sí contratar a un hombre o no contratar a un hombre, porque saben que el tiempo que va a estar por incapacidad, por maternidad o paternidad, va a ser exactamente que el mismo. Y digo, pues qué bueno, porque ya por lo menos ese punto no va a hacer la diferencia, que antes hacía mucho la diferencia, ¿no? Y eso es importante. Y luego, pues otro tema, ¿no? Que siempre las mujeres tenemos asumido el rol de cuidados familiares, etcétera, ¿no? Y yo siempre en casa le decía a mi marido, es que yo no quiero que me den más permisos para salir al médico, yo no quiero que me den más permisos para ir a ver las funciones de mis hijas, yo lo que quiero es que a ti también te lo den y que no se vea mal que un hombre llegue a la oficina y diga, no, es que hoy a las 12 tengo que llevar a mi hijo al médico. Y que se vea normal, igual que se ve de normal en una mujer, ¿no? A eso es lo que tenemos que llegar, porque cuando lleguemos a ese punto ya no habrá diferencias desde el punto de vista profesional entre un hombre y una mujer, porque estaremos totalmente equiparados, ¿no? Sí, justo. O incluso a veces las diferencias de si contratas o no a alguien que esté embarazada, ¿no? Que también suele pasar, ¿no? Ahora, Shirley, ¿de qué manera la incorporación activa de la perspectiva de género en los proyectos de transición energética, ya sea eólica, solar o hidrógeno, garantiza una implementación más justa y sostenible en las comunidades y regiones de México? Gracias, Dani. Este tema yo lo quiero abordar en parte desde la experiencia que tuve de participar en la construcción de los primeros parques eólicos en México hace unos 17, 18 años. Por dos variables. Primero, está demostrado a nivel internacional que en la medida en la que las mujeres participamos en el desarrollo de políticas públicas, sobre todo enfocadas a temas de sostenibilidad, se da, no solamente se logran aterrizar, sino se da realmente una política que sí permea, tanto en las familias, en la sociedad, en las comunidades. Y esto tiene mucho que ver con que las mujeres somos las primeras afectadas en
todo el mundo cuando hay desastres naturales, que esto es algo que vemos que sigue avanzando. Y esto se da, ¿por qué se imagina que se dé? Bueno, principalmente se da, tiene mucho que ver el tema de los usos y costumbres y la religión, porque en muchos lugares inclusive la vestimenta le imposibilita a las mujeres el correr más rápido, algo tan sencillo como eso. Pero dos, las mujeres somos quienes antes de salir corriendo cuando hay un evento de estos vas a tomar a los niños. Está demostradísimo. Entonces, de entrada, allá hay una afectación directa. Y no hay políticas públicas directamente enfocadas a estos temas en las comunidades de forma muy puntual. También otro tema que veo que afecta a esto, y me tocó verlo también en este desarrollo, fue el tema de la falta de acceso a recursos económicos, sobre todo a temas de financiamiento. Tiene mucho que ver el tema de la tenencia de la tierra, no vamos a entrar a la discusión de cómo funciona este tema en México específicamente. Bueno, como saben, el 70% aproximadamente de la propiedad en México es ejidal, comunitaria o similar o indeterminada, con lo cual la propiedad privada es muy pequeña y de esa, la que está a nombre de las mujeres todavía se reduce mucho más, lo cual hace que las mujeres no tengan acceso a financiamientos. Me pasó además una vez una anécdota, sí me gusta mucho platicar en este tipo de foros. Estaba hace 17 años en una reunión en la Casa Ejidal, una casa que hay en Juchitán, platicando la necesidad de modificar un contrato, diversos temas legales. Terminando la reunión, siempre se acercan grupos de ejidatarios con 20,000 dudas, ¿no? Que si su vaca, que cuánto les vas a pagar, que si 1000 cosas y reclamos. En eso se me acerca una pareja, no tan grandes, la verdad, los señores, pero me dice el señor, señorita, ¿me puede volver a explicar? Yo no llegué a tiempo para escuchar la plática. Dice, bueno, es que la realidad es que la parcela es de mi esposa, pero ya sabe, como es mujer, pues no le da. Obviamente yo así, bueno, te aguantas, te pones tu mejor cara, dices, con mucho gusto le explico, el señor y señora, ¿no? Más siendo ella la propietaria. Pero ese es un claro ejemplo. Y en esa situación, en ese contexto, donde llegaron las compañías eólicas de alguna forma a trastocar no solamente estas comunidades, sino en especial su forma de ser desde el punto de vista económico, hubo poco enfoque a que las mujeres fueran quienes asumieran esos recursos, sobre todo porque o por tradición o la razón que sea o por propiedad, generalmente los recursos llegaban con los señores. Cuando está demostrado también a nivel internacional, no solamente para temas naturales, sino políticas públicas enfocadas a las comunidades, a sacar adelante la familia, que cuando el dinero llega a las mujeres o a las jefas de familia, ellas sí lo dedican a lo que tiene que ser, a que los niños tengan una mejor alimentación, a que tengan una mejor educación. Y los señores, en muchas ocasiones, nos critican, en muchas ocasiones, a estas comunidades se beben los recursos, sinceramente. Entonces, este tipo de enfoques tenemos que seguir avanzando, me parece que de manera comprometida, no solamente la sociedad en sí, desde el punto de vista público, sino privado. Las compañías que nos ha tocado desarrollar este tipo de proyectos, estar conscientes de esas situaciones, respetando sí las costumbres de cada comunidad, pero estando muy conscientes que en la medida en la que tú des esa participación, fomentes las carreras, esas capacidades técnicas, en especial en estos sectores, sector eólico renovables, las mujeres podrán tener una mayor participación y mayor acogida. Y desde el punto de vista financiero, en la medida que les abras estos recursos, que también fomentes que puedan tener acceso a créditos, podrán ellas también enfocar esos recursos para su familia, para su comunidad. Y también está demostrado que las mujeres, cuando nos llegan ese tipo de créditos, cuando tienes un financiamiento, el nivel de cumplimiento de tus obligaciones es muchísimo más alto. Entonces, todavía mucho por hacer, ya estamos a punto de cerrar el panel, pero le agradezco mucho su participación. La importancia de este tipo de paneles es que no solamente lo escuchen ustedes, sino que podamos inspirar también a las nuevas generaciones a que estudien, a que se preparen, a que investiguen, a que se interesen no solamente por el sector, sino que vean que habemos mujeres y muchas más que sí hemos llegado a puestos de liderazgo. Por supuesto, no es sencillo, menos buscar un equilibrio, un balance con la familia, con todo lo que deseamos, pero la respuesta es sí se puede. Hay asociaciones, como ya hemos comentado, como Mer, como voz experta, como hay varias más,
acérquense, pregunten, investiguen, piensen ustedes en sus hijas, sus sobrinas, sus nietas, y hay mucho que hacer todavía en el país, pero me parece que vamos en muy buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita igual se me ocurre que pues como asociaciones también podríamos hacer actividades con jóvenes, o sea, no solo con las del sector, sino actividades con más mujeres más chicas que puedan impulsar como esta parte, porque como bien lo comentas, pues todo viene cultura, educación, ¿no? Desde las comunidades, y en cuestión del sector público, igual se me ocurre ahora con la manifestación de impacto social, meterle igual un tema ahí de mujeres, estaría interesante. Bueno, ahora voy contigo, Celina. ¿Cuál es la propuesta o iniciativa clave que su organización promoverá para abordar de manera directa la brecha salarial de género y las barreras relacionadas con el cuidado familiar que impiden el ascenso de las mujeres en el sector industrial energético? Muchas gracias. Pues coincido con mis compañeras, precisamente nosotros ya estamos trabajando en un modelo de corresponsabilidad y de equidad laboral, en el cual precisamente poder crear puestos de trabajo o dar oportunidad a mujeres en puestos claves para ir pues apoyando y teniendo sobre todo esta balance o equidad de género dentro de la industria. Bien importante también dentro de este modelo trabajamos en la brecha salarial, ver tabuladores, cómo poder incentivar también a más mujeres a seguir preparándose y incentivando. La mentoría es bien importante dentro de la corresponsabilidad, porque quienes nos dan la oportunidad son los hombres, que pues estamos viendo que hay mayor hombre dentro de la industria, entonces como ellos también involucrarse, no solamente en la red de apoyo de nosotros como las mismas mujeres, sino que ellos entender, trabajar en esto, cómo poder dar esa oportunidad y dar oportunidades a las mujeres, y la mentoría es parte esencial dentro también hombres involucrarse en el mentoring hacia las mujeres en la industria. También flexibilidad laboral, flexibilidad de horarios, contamos con bancos de horas en el cual permite a hombres y a mujeres poder organizar dentro de la industria pues sus horas de trabajo, y eso también ha permitido o hemos tenido muy buenos resultados dentro de las compañías, sobre todo porque hay permanencia, porque también bajamos la rotación cuando tú pones un esquema de flexibilidad o banco de horas. También certificamos nosotros como asociación, somos Punto Naranja, en el cual apoyamos, acompañamos para erradicar esta violencia doméstica en casa o acoso laboral. Estamos certificados por el Estado, y también nuestras empresas trabajando en estas certificaciones de ser Punto Naranja, apoyo hacia más mujeres, y bueno, aquí no solamente mujeres, sino mujeres y hombres, porque los hombres también pueden sufrir violencia en casa. En menor grado lo vemos más en mujeres, pero lo hay, y eso no nos hace ser competitivos o poder estar al 100 dentro de la industria o en algún puesto. Y bueno, los programas STEM, clave, seguir nosotros también dando esa oportunidad de capacitación. Y algo bien importante, lo comentaban, esto no va, nos hemos enfocado mucho en el trabajo con la academia, con las universidades, a cómo involucrarnos nosotros como manufactura o industria, porque pues las generaciones van a ir trabajando, alcanzando dentro de nuestra industria. Entonces, ¿cómo poder desde la educación pues básica o la media superior ir dando esos espacios también de inspiración hacia los jóvenes, hacia todo lo que pueden lograr? Y bien lo decían, o sea, convertirnos en ese liderazgo activo y en las nuevas generaciones, para que vean todo lo que puedan ellos aspirar y seguir trabajando, porque ahorita en un mundo tan cambiante en tecnología y sobre todo vemos influencers dentro de toda esta
pues tecnología que hay en el mundo digital, pues que ellos pueden ser influencers en una ingeniería, en una automatización, en el sector energético, en la industria médica o en los diferentes sectores a desarrollar. Tenemos que, creo que la clave está en estas generaciones, seguirlos pues coachando, preparando, inspirando y ser ese liderazgo que podamos luego ver en los siguientes años, tomar puestos decisivos y que ellos, bueno, y sobre todo en las nuevas generaciones que ya lo ven más natural que nuestras generaciones, esta equidad o esta también diversidad dentro del mundo de la industria. Muchas gracias. Pues yo las quiero felicitar porque son mujeres con una gran trayectoria y líderes en el sector. Y también quisiera aprovechar para ver si alguna de ustedes o todas nos quieren compartir brevemente alguna experiencia personal que haya marcado su liderazgo, su carrera en el sector. Algo que hayan dicho, gracias a esta decisión, a esta persona estoy aquí, o algo que haya marcado a ustedes y que consideren que es parte de su trayectoria y de su liderazgo. Bueno, si queréis empezar. A ver, sí creo que tomé una decisión que en ese momento todo el mundo pensaba que era una mala decisión. Hasta yo pensaba que era una mala decisión, pero bueno, yo estaba trabajando para una gran empresa y pues oye, por razones de estructura, yo tenía una posición directiva y pues oye, de repente cambié la estructura y dejo de tener esa posición directiva. Y entonces me acerqué con recursos humanos y dije, oye, pues está bien, entiendo que es algo momentáneo, yo quiero, estoy capacitada para seguir teniendo posiciones directivas, ¿no? Y me dijeron, bueno, por el momento no había sitio y decidí irme de esa empresa de una posición cómoda porque, bueno, me quitaron el cargo directivo pero no me bajaron el sueldo. Pero bueno, decidí irme de esa empresa dando un paso hacia atrás en mi carrera profesional, o en ese momento era un paso hacia atrás en mi carrera profesional, pero la verdad es que eso me permitió estar ahora donde estoy, que es 2 por encima de donde estaba en ese momento, ¿no? O sea, creo que la empresa en ese momento, pues oye, no había sitio para mí, no supo reconocerlo, X razones, y bueno, lo que en principio era una mala decisión profesional, pues oye, 2 años después he visto que a veces hay que dar un pasito para atrás para tomar impulso, ¿no? Y pues agradezco ahora haber tomado esa decisión. No sé si lo volvería a hacer, pero ahora lo agradezco, ¿no? Felicidades. Bueno, yo les quiero compartir no es una historia, es una experiencia que tuve hace no muchos años cuando me embaracé, cambié de trabajo, acabo de entrar a un nuevo trabajo con una avanza ya notable y me había ido a trabajar con una ex colega que ahora iba a ser mi jefa y fue una persona muy abierta, muy consciente de todos estos estereotipos y de la necesidad de romperlos y de la necesidad de que seamos nosotras mismas, las mujeres, apoyándonos entre nosotras, quienes decidimos romper esos estereotipos. Esta persona fue como un gran apoyo para mí en ese momento, no solo como amiga, como mujer, como mamá, sino también como una jefa que veía potencial en mí y que buscaba también pues, apoyarme para que yo pudiera trabajar, ser mamá primeriza y enfrentarme pues, al mundo laboral y al mundo de una familia que pues, apenas estaba empezando a formar. Y pues sí, la gran lección ahí es esa, ¿no? O sea, entre mujeres tenemos que apoyarnos y darnos cuenta que para romper estos estereotipos de eso, somos las mujeres cuidadoras, que somos las mujeres también, es que nos ayudamos a facilitarnos esa cuidada. Entonces yo tenía un horario mucho más flexible, tenía facilidades para trabajar desde casa en un momento pandémico en el que eso ni siquiera existía. Romper el estereotipo también de pues, tienes que trabajar en la oficina y en un
el horario de tal a tal, ¿no? Trabajas cuando puedes, cuando tu horario te lo permite, y tus resultados los mido como resultados, no como las horas que pasas sentada en el escritorio. Entonces, sí, pues esa es la historia, ese es un gran aprendizaje para mí, y sobre todo me queda como esta necesidad de, como dicen los angloparlantes, de pay forward, ¿no? De hacer o de transmitir ese mismo apoyo o nivel de comprensión a otras mujeres con las que trabajo. Qué bueno, y qué importante es eso, y el tema de la flexibilidad, lo que dices. Si a ti te ayudó y te funcionó, pues replicarlo, ¿no? También les comparto dos vivencias muy rápido. Una fue relacionada con una mujer que me inspiró muchísimo en el sector. Yo entré al sector de energía en 1998, en gobierno. Y después entré a la entonces Comisión Reguladora de Energía, me fui a CENER, y allí me tocó conocer a una mujer que al día de hoy sigo admirando, me inspira muchísimo, que es Cintia Mula. Ella fue directora de ARSO en México, de EDF, tuvo varios puestos. Ella fue quien tuvo la idea de que los privados pudieran negociar, sentarse con la CFE y que CFE negociara los contratos de gas directo con Pemex. Eso es iniciativa de ella, por ejemplo, y varias cosas. Pero en especial ella fue quien tuvo la visión, y eso es algo que yo creo que no se conoce, de empezar a juntarnos a diversas mujeres para hablar y decir, oye, allá hay una en Pemex, allá hay una en... Yo estaba en ese momento en la subsecretaría de Electricidad, ¿no? Allá hay una por ahí, hay otra por allá. Nos empezó a juntar, todavía no existían estos grupos formalmente, pero ella fue quien empezó a impulsar esto y después ya tomó forma como asociación. Entonces, definitivamente una inspiración muy grande. Y el segundo tema que les quería compartir es que por muchos años también me tocó llevar los temas legales de la Asociación Mexicana de Energía. En algún momento, con cambio de administración, se me invita muy amablemente a que pues, se vería bien que hubiera ahora un comité de diversidad, de inclusión, género y demás, ¿no? Entonces me invitan a que me vaya ahora para allá. Está bien, no hay ningún problema. Me gustó además el reto, ¿no? Un verdadero reto, porque estaban allí, siguen estando los directivos en su mayoría. Bueno, a la fecha creo que 100% hombres de todas las empresas generadoras de electricidad en México. Es un buen reto. Pero les cuento todo esto por ese contexto, pero me tocó estar en ese grupo todavía en lo que me movía de posición y demás, dejaba los temas legales, aún estaba dando una explicación, que alguno de los principales directivos se volteó con los demás y les dijo, con el que era entonces mi jefe, y le dijo, oye, ¿qué no la dejas hablar en tu empresa? El comentario así de, qué bueno. Pero lo comento porque por eso me dio todavía más gusto y tomé con más ganas la posición de decir, pues estos señores necesitan verdaderamente lo que es entender qué es el mansplaining, el que no te tenga que interrumpir, el que no tenga que explicar por ti las cosas, el que no acabas de hablar tú como alguien técnico de un tema y que repitan otra vez toda la explicación más como si fuera suya. Pero todas esas actitudes las seguimos viendo y se repiten. No se dicen, yo creo, con la suficiente recurrencia que deben decirse, pero vale la pena hablarlas, vale la pena hacerlas conscientes y de nuevo, pues que esto sea una inspiración, pero para que no se repita. Gracias. Yo también podría contar muchas experiencias. Creo que cualquiera de nosotras nos ha costado demostrar doblemente que eres capaz de poder asumir el rol, de que estás en la misma, pues en el mismo nivel en ciertos puestos. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en el sector público y bueno, ahora en la iniciativa privada, pero en el sector público, dentro del área de economía, en la atracción de inversión, pues sobre todo el tema es cultural, porque manejas mucho, bueno, sobre todo inversionistas de otros países, sobre todo, por ejemplo, asiáticos, y te ven a ti, mujer, negociar algún proyecto o estar en la mesa con proyectos que simplemente no te voltean ni a ver a la cara y dicen, ella más joven que yo, o sea, mujer, es un reto. Entonces, ¿cómo poder demostrar que sabes del tema, que puedes negociar, que puedes llegar a resolverles esa inversión dentro del Estado,
de cualquier estado. Y bueno, siempre es demostrarte uno a ti misma y a los demás que tienes las capacidades para desarrollar pues lo que estás haciendo, en el puesto que estás haciendo. Pero algo bien importante, y lo quiero dejar aquí, es seguir creyendo en ti, que cada cierto tiempo evalúes hacia dónde quieres llegar, qué metas quieres alcanzar, metas semanales, metas mensuales, metas cada cierto año, cada cierto tiempo, y que busques lo que te haga feliz y lo que te apasione, y dentro de lo que te apasione te vas a desarrollar perfectamente o positivamente. Entonces eso es bien importante. Cuando te gusta lo que haces, cuando lo vives, lo disfrutas, pues vas a seguir alcanzando metas, y eso pues se los dejo a cada uno. Veo estudiantes, sigan trabajando en sus sueños, pónganse aspiraciones, metas, y seguir capacitándose es bien importante. Muchas gracias. Me atreví a hacer esa pregunta porque pues ustedes son una fuente de inspiración, y qué mejor oír este tipo de experiencias de la voz de ustedes. Y les agradezco, un honor estar con ustedes. Y pues también me quedo con varias ideas. De las principales es que pues no solo esté en el discurso o en los objetivos, ¿no? Hay que hacer acciones para llegar a esos objetivos. Muchas gracias.